Ana Ojeda es escritora y editora, autora de No es lo que pensás, Necias inercias, Mosca blanca, mosca muerta, Vikinga bonsai. Su última novela es Seda metamorfa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Seda despertó convertida en un monstruoso insecto. Fue lo que pensó apenas incorporada al verse reflejada en la puerta abierta del armario. De arriba abajo, pajonal reseco en la cabeza, por ojos dos ranuras, cuerpa sin cintura, de giganta petiza. Era en verdad algo formidable de ver, y lo hacía como era por vez primera, ocupando espacio. Ana Ojeda en Seda metamorfa. Bien, y ahora sí nos metemos en Seda metamorfa, una metamorfosis kafkiana feminista. Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Un placer recibirte. Y bueno, felicitaciones por este libro. muchas gracias. ¿Lo pensás así, lo concebís así? Digo, hay una metamorfosis y claramente hay una alusión muy directa a Kafka. Y hay una metamorfosis, me da la sensación, de la lengua y también de los límites, ¿no? De qué es romper todo en términos de lo que es la revolución feminista. Sí, efectivamente, el libro arranca con una frase que es la primera frase del cuento La metamorfosis de Kafka. Y fue efectivamente uno de los disparadores cuando estaba empezando a escribir, porque mi idea tenía que ver con pensar, bueno, Kafka relató la metamorfosis de un hombre que se desenganchaba, digamos, del aparato capitalista, de la productividad. Era un hombre que un día no quería más trabajar, ¿no? Y ese deseo o ese no deseo lo convierte en una cucaracha o en un bicho. Entonces, yo pensando, ese cuento a mí me gusta mucho, es una novela en realidad, Sí. y me puse a pensar, bueno, ¿qué significa para una mujer desengancharse? ¿De qué se tiene que desenganchar? Sí. ¿No? Y entonces, bueno, pensando en esas cosas y en otras más también, en Virginia Woolf, que tiene un libro que se llama Tres Guineas, en donde Sí. ella habla un montón de, bueno, qué pasa con la educación de las mujeres, ¿no? Y qué tipo de aspiraciones genera, ¿no? Claro. Una educación que siempre te presenta como deseable esta situación de aplauso para un tercero, ¿no? Como de ser una persona súper colaboradora, de estar ahí, de hacer la segunda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me puse a pensar qué pasaba con una mujer que de pronto no quiere ser más la segunda, que no quiere más estar enganchada en el sistema que la crió y la formateó y de la cual es una consecuencia. Y entonces, bueno, ahí arranca, pobre Seda, Seda que... su viaje hacia la libertad, que obviamente es un viaje que le va a costar un montón de cosas, ¿no? Claro. Porque muchas veces cuando pensamos en la emancipación pensamos en rosas, en cosas lindas, digamos, que sin duda... Alto precio paga. Y bueno, sí, paga su ser, digamos, en el Sí. sentido de que todo lo que ella era va a dejar de ser, ya no va a poder ser más eso, ¿no? Sí. Es como que es un viaje que además no se puede interrumpir y esto nos pasa a todas y todos, ¿no? Una vez que nos chocamos con las ideas feministas, ya no podés volver atrás, ¿no? Total. Incluso aunque quieras desaprender las cosas que por ahí te impactaron o que te ayudaron a pensar, ya una vez que viste que, por ejemplo, estás haciendo trabajo no remunerado en tu hogar, no podés dejar de verlo, sí, ¿no? es un quiebre para siempre. Leyéndola pensaba en varias cosas. Pensaba, por ejemplo, en la película de Godard, Vivir su vida, ¿no? Que empieza diciendo, ella deja todo y vive su vida, ¿no? Un poco salvando los tiempos, las miradas, hay algo de eso. Y también pensaba cómo esto plantea a futuro, ¿no? Porque hay una cosa muy vanguardista del libro, el uso del lenguaje. Digo, vos estás 3 pasos más adelante del inclusivo, que ya a algunos les da dolor de estómago, digo, pero también plantea a través de la literatura, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿hasta dónde hay que romper para hacer la revolución feminista? Me parece, ¿no? Que también eso se pregunta, ¿no? Si hay que dinamitarlo todo, como dice Teoría King Kong, ¿no? Claro, exactamente. Esa es una pregunta que para mí es muy relevante, ¿no? Porque una vez que empezamos a deconstruir o a desarmar o que tenemos esta especie de pirámide de bloquecitos Lego, ¿no? Y empezamos a sacar un bloquecito y lo ponemos allá y otro bloquecito y lo ponemos allá y desagregamos eso, ese cúmulo de
opresiones, llega un momento en que la pregunta se plantea, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde es el límite de la deconstrucción? Y la realidad es que no lo hay, no hay un Claro. límite, ¿no? A mí lo que me interesa es plantear estas cosas en el lenguaje, porque me gusta trabajar la forma de la literatura, que es el lenguaje, y entonces ahí es donde aparece esto que vos decís, ¿no? Que bueno, ya en este momento de mi vida de escritora no me resultaba suficiente la prosa, entonces empecé como a trabajar una especie de infiltración con el verso, ¿no? Y Sí. con la rima, sobre todo. La rima es algo que me interesa muchísimo. Sí, porque tiene un ritmo muy interesante también, Sí, la manera que está contado. sí, sí, porque lo que pasa es que los sonidos se empiezan a manifestar como con una especie de necesidad propia, ¿no? Como que empiezan a pedir cosas más allá del argumento. Entonces Claro. estaba como en una tensión entre lo que yo quería contar y lo que los sonidos o las palabras o los finales de las palabras me imponían como ritmo necesario para seguir avanzando. Claro. Entonces era como... Interesante esto. Interesante siempre, ¿no? Esta cosa de la inspiración y del ritmo de la propia palabra, ¿no? A dónde conduce a los escritores y escritoras. Sí, sí, yo creo que la literatura se hace en la lengua y entonces por lo tanto esa es su herramienta principal. Todo lo que sea exploración en la lengua me interesa, ¿no? Ujú. Y al cabo de haberlo escrito, ¿qué conclusión sacás? ¿Cómo saliste de la escritura de este libro? Para mí la escritura es una experiencia, digamos, no es que me propongo nada, es como si fuera un ejercicio que me da mucho placer y que entonces reproduzco o reintento día a día, ¿no? Ujú. Y cuando terminó, nada, punto final y empecé a pensar en la siguiente. En la próxima revolución. Sí. Bueno, da para mucho, pero bueno, este es un programa plagado de propuestas literarias, entonces la provocación que hacemos es que ustedes compren el libro, lo lean y después puedan seguir reflexionando a partir de este encuentro. Ana, gracias. Por favor, Un a vos, placer. un gusto.